Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de crianza feliz y segura con las psicólogas Diala Castro y Mónica Berrocal. Y hoy vamos a hablar de un tema que es el tema de grooming, específicamente cuando el grooming se usa para abusar. Muchos de nosotros hemos hablado o hemos entendido este concepto, pero queríamos sobrepasar un poco qué significa el grooming en este contexto, cómo nosotros como adultos podemos también ser víctimas del grooming, cómo podemos aprender a identificarlo para también ayudar a generar espacios más seguros para los chicos a nuestro alrededor. Entonces, muchas gracias Diala y Mónica por acompañarnos. Y quería empezar por preguntarles si nos pueden explicar un poquito qué es el grooming, digamos, en el contexto de abuso y por qué es importante hablar de este tema. Bueno, muchas gracias por tocar este tema tan importante. El grooming es un proceso de preparación, ¿verdad? Entonces, es un proceso de preparación que realiza una persona de manera intencionada para ejercer una serie de acciones que van a ejercer un efecto de manipulación, generalmente a nivel emocional y psicológico, con objetivos súper definidos, ¿verdad? Ir introduciéndose en un espacio, en una familia o con algunas personas, digamos, como este que va preparando precisamente para eh, abusar, por ejemplo, de una persona en esta familia o para explotar, por ejemplo, sexualmente a alguna persona. Entonces, el grooming es todo este proceso de preparación con todas estas acciones que ejerce de manera intencionada para lograr disminuir los límites de esta familia, introducirse en esta familia, crear dependencia, digamos, hacia ellos, ¿verdad? En las familias, y lo hacen de maneras muy estratégicas, muy invisibles, ¿verdad? Muy bien planificadas y muy bien pensadas, tanto que lo que la gente generalmente dice es, no me di cuenta, yo no entendía lo que estaba pasando, jamás pensé que esta persona que se acercó a nuestra familia y entonces se veía una persona tan generosa, ¿verdad? Que cumplía, ¿verdad? Que nos acompañaba, que nos hacía sentir importantes, que nos hacía sentir valorados. Lo que tenía realmente era la intención de crear todo este espacio, poder lastimar a alguno de los miembros de la familia. Entonces, el grooming se hace hacia la familia, pero la intención, ¿verdad?, es atrapar a este sistema para lograr un objetivo de abuso. Entonces, al final, digamos, no es solo hacia los niños, también es hacia las personas adultas que cuidan, protegen, ¿verdad?, o están acompañando a este niño en su vida. Es un proceso además muy lento, por lo general, y muy estratégico porque toma tiempo construir estas bases de generar esta confianza, ¿verdad? Y presentarse como alguien que es seguro, que es bueno, que tiene una historia repetida de interacciones positivas con la familia o con los niños, con las personas, ¿verdad? Precisamente porque si no fuera así, no le abriéramos las puertas a esta persona, ¿verdad? Es algo que puede pasar de manera presencial y también puede pasar en el mundo digital, ¿verdad? Niños, niñas, adolescentes que están interactuando con personas de manera digital, también a veces pueden ser expuestas a estas personas con quien sostienen interacciones repetidas por meses, de meses, de meses. Estas personas también detectan las vulnerabilidades de la persona, empiezan a llenar necesidades de un tipo y eventualmente ya tienen el terreno listo para empezar a hacer daño, ¿verdad? Muchas veces estas personas aprovechan de espacios que son por lo general espacios considerados sanos y positivos, ¿verdad? Espacios deportivos, cultos religiosos, espacios educativos, ¿verdad? Espacios de interacción social a nivel virtual que parecen ser espacios, ¿verdad? Que en general no es que no son sanos, son muy sanos, ¿verdad? Pero más bien precisamente porque son espacios sanos, muchas veces aprovechan estos espacios para presentarse como personas que tienen buenas intenciones, que participan de este ambiente sano y en realidad lo que tienen son intenciones negativas. Justamente queríamos hablar un poco, ¿verdad?, de este tema que es tan importante porque muchas veces creemos que el abuso pasa como de un momento a otro, ¿verdad? O que nada tienen que ver los adultos en la situación, sino que es algo solo entre el agresor y el niño. Pero, ¿verdad? Muchas veces empieza justo por bajar las defensas de la red de protección del niño. Y muchas veces también es un proceso donde después los papás, el cuidador, ¿verdad? El adulto se cuestiona por qué no me di cuenta, por qué no vi todas esas, digamos, como que banderas rojas que estaban pasando. Pero justamente como explican Diala y Mónica, es un proceso que es
sistemático y está hecho justamente para esconder las banderas rojas. Entonces, ¿verdad? Es como si nos imaginamos una plaza inmensa y nos imaginamos que está lleno de banderas rojas, uno dice, es muy fácil verlas, pero están escondidas, ¿verdad? Están justamente escondidas con matas encima, zacate, ¿verdad? Y justamente por eso es que cuesta identificarlas. Muchas veces los papás nos preguntan cómo podemos identificar, ¿verdad? Porque hay adultos también importantes en las vidas de los niños que ayudan al desarrollo, o sea, mentores, profesores que realmente con buenas intenciones están ahí y acompañan el desarrollo óptimo de los chicos. Entonces, una de las preguntas que nos hacen, que les quería hacer a ustedes, es cómo podemos empezar a identificar nosotros como adultos cuando un adulto es un adulto seguro y cuando es un adulto que parece un adulto seguro, pero que tal vez hay algunos comportamientos que deberíamos empezar a ponerles atención. Y muchas veces no queremos como juzgar, ¿verdad? Ay, no quiero juzgar a esta persona, no quiero asumir, tal vez es algo cultural. Entonces, ¿cómo empezamos como a entender esas pequeñas señalitas que nos dan, aunque las banderas estén escondidas, para empezar a darnos cuenta cuando tal vez una situación no es exactamente lo que pensábamos? Hay un montón de cosas que nosotros necesitamos como personas. Como personas nosotros necesitamos incorporar el lenguaje de las necesidades. Es muy frecuente que uno trabaje con familias, con niños, en aulas, etcétera, y cuando uno les pregunta a las personas adultas, si usted le preguntó a su hijo qué necesitaba, o les preguntamos a los padres, ustedes qué necesitan en este momento, hacen un rostro como de qué me están hablando, ¿verdad? Las necesidades que compartimos los seres humanos, de sentirnos vistos, de sentirnos importantes, de sentirnos valorados, de sentirnos pertenecientes, de sentir que somos, ¿verdad? Que nuestra experiencia es válida, es una necesidad humana básica. Si nosotros aprendemos a mirar esas necesidades, posiblemente vamos a estar trabajando sobre ellas, porque las personas que hacen grooming, uno de los principales factores que tienen es que detectan las necesidades de esa persona, de esa familia o de ese niño. Parece que este niño no se siente muy seguro de sí mismo, parece que este niño no se siente visto, parece que esta familia está atravesando por un cambio, parece que esta familia se siente sola, están atravesando por un divorcio, por un cambio de casa, por un cambio de institución, un cambio de trabajo, parece que están pasando por un duelo. Entonces, ingresan precisamente a atender, visibilizar y cubrir esas necesidades, y es ahí donde se empieza a generar una gran confusión, porque esta persona tan generosa es como si hubiera llegado a poner esa pieza que faltaba. ¿Verdad? Esa pieza de quién nos acompaña, quién nos entiende, quién está con nosotros, la persona que sí es incondicional, el que nos ayuda. Y en realidad lo que está haciendo es aprovechando precisamente esa circunstancia. Entonces, uno de los factores es que entre más nosotros estemos conscientes de nuestras necesidades y nuestros procesos, las personas que llegan van a llegar a acompañarnos, pero no van a llegar a suplir esas necesidades o hacernos sentir que solo ellos son los que nos rescatan, los que nos salvan, los únicos que están ahí y por lo cual nosotros vamos a depender de ellos. Y así es como empiezan a generar mecanismos de control. Es muy difícil sospechar de quién nos ayuda. Es muy difícil sospechar de aquel que llegó en ese momento de nuestra vida y fue como un ángel. Y fue como una persona que nos ayudó en tantísimo y ayudó a nuestro hijo, no sé, a creer más en sí mismo y a no sentirse tan solo. O sea, son de las personas que muchas veces no sospechamos. Entonces, teniendo claro los procesos que tenemos y las necesidades, como que va a haber menos vulnerabilidad para que estas personas puedan ingresar precisamente a, entre comillas, cubrir aquello que nosotros como familia o como grupo o como adultos tanto necesitábamos. Entonces, eso es uno de los factores, por ejemplo, que podríamos como pensar. Otra cosa importantísima es lo que hemos hablado en otros episodios sobre la inteligencia del cuerpo, la inteligencia somática, ¿verdad? Em, Muchas veces podemos tener, sin tener el pensamiento consciente, podemos tener como la sensación de que tal vez esto es un poquito como pasado, o tal vez esto es un poquito como ya demasiada confianza, o no estoy segura si es una buena idea estar aquí como sola con esta persona, ¿verdad? A veces tenemos como esa sensación pequeñita de que algo aquí como que no me calza, ¿verdad? Pero muchas veces la ignoramos y yo creo que estar conectados constantemente como con esa inteligencia de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa intuición de que aquí hay algo que no me calza, ¿verdad? Es como la frase que se me viene a mí porque es como yo misma muchas veces me doy cuenta.
de que estoy en una situación que no debería estar, es muy importante ponerle atención a eso. Por otro lado, también al final creo que otra señal importante es como donde vemos que hay ciertas áreas grises, ¿verdad? Donde em, por ejemplo, no sé, tal vez uno no dejaría que el hijo de uno se vaya solo con un extraño a X lugar, ¿verdad? Pero pues, donde uno dice, no, esta es una persona conocida, la verdad que está bien que hablen, tengan un chat por el teléfono o tengan espacios solos o lo que sea. Creo que también es importante como uno tener cuidado que al final, por más confianza que podamos tener con las personas, donde ya empieza a haber estos áreas donde uno dice, esto con otra persona tal vez no sería como tan cómodo, esas son señales de que tenemos que poner atención, porque todo empieza como muy normal, pero después empiezan ya a abrirse como ciertas ventanitas que tal vez no le abriéramos a otros adultos, otras personas en otras situaciones, entonces donde ya empieza a haber esa apertura donde las cosas con otras personas tal vez no se verían tan seguras, entonces ahí tenemos que empezar como a sospechar, ¿verdad? No sé, por ejemplo, pensando como en adultos, por ejemplo, en espacios deportivos, artísticos con chicos, ¿verdad? En donde ya de un momento a otro, no, yo le abro por WhatsApp y le aviso, no sé qué, ahí es donde uno diría, bueno, tal vez, por más confianza, tal vez no quiero que ningún adulto esté contactando directamente a un niño menor de edad para coordinar directamente algo, ¿verdad? Entonces, pequeñas cositas donde uno dice, esto ya tal vez es como una zona gris, creo que es importante ponerle atención, porque así como puede ser algo simplemente que nadie está viendo como negativo y tal vez no vaya a ser negativo, son estos espacios precisamente en donde fácilmente se convierten en los lugares en donde agarran poder y pueden empezar a hacer daño. Yo pienso que con esto que dice Mónica es muy relevante, que cuando uno empieza a sentir cierta incomodidad, empieza a sentir tensión, empieza a no sentirse a gusto con lo que está pasando, a tener dudas. Es muy importante no solo comprender que eso es parte de nuestra inteligencia, ¿verdad? Como más de manera sensorial, corporal, que recuerden que es automática, ¿verdad? Como lo habíamos visto en otro episodio, sino que muchas veces cuando eso inicia, la persona que hace grooming intenta minimizar esas sensaciones. La persona que hace grooming detecta cuando hay cierta incomodidad, cierta distancia, cuando la persona adulta, ¿verdad? Muestra alguna actitud diferente y empieza a trabajar sobre eso. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ay, pero no hay que ser tan exagerado, por ejemplo, pero ve la intención ¿verdad? Que se tenía. Entonces empieza a dar una serie de explicaciones, de excusas para continuar el control ya no sobre la situación, sino sobre nuestras percepciones. Entonces puede hacernos dudar de lo que pensamos, dudar de lo que sentimos, dudar de lo que estamos experimentando. Y cuando alguien hace eso con nuestras necesidades o nuestra intuición o nuestras sensaciones, por ejemplo, ya eso es, por ejemplo, un indicador más de que algo ahí no está bien, ¿verdad? Y es una manera en la que ellos em, se dan cuenta, uno, de nuestra flexibilidad o de nuestra complacencia, ¿verdad? Pueden leer si nosotros, por ejemplo, sí, tenés razón, ¿verdad? Si nosotros rápidamente, ¿verdad? Como que fuimos complacientes a lo que nos estaban diciendo, o si más bien, digamos, nos ponemos como más, ¿verdad? Como más desconfiados, por decirlo de alguna manera. Pero todas esas circunstancias, cuando alguien invalida lo que nosotros estamos pensando, sintiendo o experimentando, creo que es un indicador súper importante de que, ¿verdad? Hay un límite que están pasando que no tiene que, ¿verdad? Que no tiene que ser de esa manera y creo que es una bandera que podríamos establecer también. Sí, qué valioso poder tener diferentes formas de identificar cuando hay algo con lo que sentimos que no está bien y también, como explica Diana, también reconocer nuestras propias necesidades, la situación por la que estamos pasando, lo que necesitamos para que no puedan usar por error, digamos, la situación difícil en algo que se vuelve una situación de dependencia. Y de lo que están conversando, como que me quedan tres cosas como bastante valiosas que uno puede empezar a ponerle atención. Uno, si el adulto está, ¿verdad? El adulto externo, digamos, está ayudando a empoderar o a generar una relación de dependencia, ¿verdad? Uno sabe cuando alguien lo está empoderando a uno para uno aprender a hacer algo para uno, o es ¿verdad? La típica situación donde uno nunca va a poder hacerlo sin esa persona. Entonces creo que eso es una medida interesante, ¿verdad? Me está ayudando para yo algún día poder hacer eso solo,
para poder hacer eso sola, para poder tener, ¿verdad?, esa habilidad, o es algo donde siempre voy a depender de que esa persona esté ahí para hacerlo. Lo segundo que me quedó de cuando estaban conversando es cómo reacciona las personas cuando uno empieza a poner un límite. Cuando empezamos a hacer una de las charlas hablando justamente sobre estos temas, uno de los temas que tocamos es el tema de secretos, ¿verdad? La importancia de no mantener secretos con los chicos. Y muchas de las personas que vieron el taller después nos dijeron qué importante, por ejemplo, que yo como tío, ¿verdad? Fueron muchos como tíos y tías que nos dijeron esto, ¿verdad? Que a veces uno es el que alcahuetea más como de tío, tía, abuelo, ¿verdad? Dijeron qué importante uno no por error hacer una situación donde uno le dice, ay, ¿verdad, Juanito? Ok, vamos a comernos un helado, pero no le digas a tu mamá. Y muchas personas nos contactaron y dijeron, no vamos a hacer eso más porque aunque yo no lo estoy haciendo con malas intenciones, no quiero que Juanito, Juanita se acostumbren a que alguien les dice que guarden un secreto de los papás. Entonces, si cuando uno pone un límite, la persona reacciona de una forma positiva, donde están ayudando, claro, que importante, súper importante que los papás siempre estén en contacto, por supuesto que vayan los permisos siempre por parte de ustedes, versus que más bien tenga una reacción negativa al límite que uno está poniendo. Y el tercer punto que hablaron fue esto de minimizar menos validar, ¿verdad? Que cuando uno está incómodo con algo, no, no es nada, estás exagerando versus qué importante ese punto, gracias por traerlo, ¿verdad? A la mesa, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, son tres cosas que me quedaron a mí como puntos importantes. ¿Qué hacemos cuando hay una situación de grooming, digamos, y nos empezamos a dar cuenta de esto y nos abruma como también un sentimiento de culpa, ¿verdad? ¿Cómo dejamos que esto pasara y en parte nos paraliza a saber cómo tomar un siguiente paso, digamos, en poder retomar el poder de nuestras decisiones y nuestra vida y retomar, ¿verdad?, el poder tener seguridad en la vida que tenemos y proteger a los niños a nuestro alrededor. No sé si tienen como algún consejo sobre eso. Pues una de las cosas más importantes siempre es la toma de conciencia. Ya ponerle un nombre, esto es manipulación, esto es preparación, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, que me ha estado como atrapando. Cuando uno le pone nombre a las cosas, ya uno puede ubicar la responsabilidad un poquito más, ¿verdad? Donde corresponde. ¿Por qué? Porque el grooming se va hacia las necesidades humanas. Entonces, el grooming, ¿verdad? Se va hacia algo que tenemos todos los seres humanos. Entonces, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Si no está consciente, si no está presente en su vida, si no está trabajando, se puede caer perfectamente. Porque además recuerden que las personas que hacen grooming son expertos en lo que hacen, ¿verdad? Siempre hemos insistido en este punto. Tienen una intencionalidad, un objetivo y un método. Y, no, y nosotros no andamos con esas otras variables, ¿verdad? Para necesariamente para protegernos o defendernos. Entonces, el ponerle nombre ya va a implicar una toma de conciencia, una ubicación mayoritaria de la responsabilidad, porque mucha gente todavía se sigue sintiendo responsable, especialmente los adultos. ¿Cómo no me di cuenta? No nos dimos cuenta porque el grooming es invisible, porque el grooming está tan bien diseñado y planificado y va hacia nuestras necesidades como ser humano, ¿verdad? Que generalmente se puede identificar más adelante, en una etapa, digamos, ¿verdad? Cuando, no necesariamente cuando esté iniciando, sino en una etapa un poquitito más intermedia. Y comprender siempre que los responsables de estas acciones son quienes las intencionan y las hacen. Nosotros no andamos una varita mágica para adivinar previamente las intenciones de las personas. Entre mejor nos preparemos, informemos y estemos en contacto con nosotros, lo vamos a detectar mucho más rápido, ¿verdad? Pero entonces pongámosle nombre, ubiquemos la responsabilidad y podamos también nosotros como ser compasivos con nosotros, ¿verdad? Porque cuando alguien llega a acompañarnos en un momento difícil de nuestra vida, de cómo uno, digamos, en un momento de necesidad va a decir que no. Entonces, ¿verdad? Es como ser compasivos con nuestra humanidad. Creo que es muy importante en términos como de pasos, siempre primero enfocarse en la víctima, ¿verdad? En ver cómo está la víctima, en proteger a la víctima, en asegurarse su bienestar emocional. Y luego resistir el impulso de hacer algo con la persona que está haciendo el daño, ¿verdad? Directamente, de confrontarla. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces alguien dice, ¿verdad? Detecté esto, leí estos mensajes, estos chats, o sea, voy a confrontar a la persona. ¿Qué es lo que hace la persona? Empieza a borrar la evidencia, tal vez contacta por aparte a la persona víctima, etcétera, y empieza a hacer aún más daño. Entonces,
muy importante si detectamos una situación así, mantener segura a la víctima y luego documentar toda la evidencia que se pueda. Toda, 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 toda. No confrontar a la persona que está haciendo el daño y luego poner una denuncia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, estas personas, la única manera que realmente van a alejarse y detener su conducta es por medio de un proceso en donde haya una denuncia, ¿verdad? No se van a detener si nosotros los confrontamos, sino más bien eso lo que puede hacer es que hagan aún más daño y que borren la evidencia si algún día la vamos a necesitar para tomar un paso posterior, ¿verdad? Entonces, muy importante eso, de siempre asegurarse el bienestar de la víctima y luego prepararse para poder denunciar y tomar acciones en el momento con autoridades competentes. Aunque hay un impulso muy humano de reclamo, ¿verdad? De confrontación y reclamo con esta persona, especialmente de adulto a adulto, por supuesto, ¿verdad? De niño a adulto jamás se hace, ¿verdad? Y tampoco se recomienda que se haga de adulto a adulto. Pero ante ese impulso, ¿verdad? Es muy importante que tomemos en cuenta algunos factores. Uno, hay personas que hacen grooming que son realmente muy peligrosas, ¿verdad? Detrás de esta fachada hay una conducta, digamos que es una conducta intencionada, que, ¿verdad? Que realmente es riesgosa, y lo hacen para cometer delitos o cometer abusos, ¿verdad? No lo hacen con fines menores a algo tan grave como es un abuso. Pero además, a lo largo de todo el tiempo que han ejercido estas conductas, tienen una serie de desconexiones morales. Para ellos no es tan relevante, no es tan importante, no es tan grave, ¿verdad? Puede implicar, digamos, que es una exageración de las demás personas, se van a hacer las personas inocentes, es decir, de esas confrontaciones poco vamos a sacar, ¿verdad? Y va a quedar como esta, digamos, estaríamos ante una situación de riesgo, pero además ante algo que va a dejar a la persona, puede dejar a la persona con muchísimo más sufrimiento y dolor, porque no se recibe tiene razón, disculpe el daño que hice, etcétera. Esto casi nunca sucede, ¿verdad? Por el mismo proceso que estas personas han tenido para poder ejercer este tipo de acciones, sabiendo que es un engaño, que es una manipulación, que tiene contenidos, digamos, antisociales, ellos tienen que irse desconectando moralmente y difícilmente van a tener una respuesta empática, que muchas veces es una necesidad humana, pero en este contexto generalmente no se va a presentar, además del riesgo, por supuesto, que esto puede implicar. Eso es muy importante porque muchas veces uno piensa cómo va a reaccionar la persona pensando que va a reaccionar como uno reacciona, ¿verdad? Es muchas veces ponerse tal vez en la posición de la persona que está haciendo todo este grooming con el objetivo, digamos, de abusar, porque tal vez uno no piensa así, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso que dicen ustedes es muy valioso y cómo tener justamente una red de apoyo para poder manejar ese tipo de situaciones, porque más bien cuando hay demasiado caos y muchas emociones, que obviamente es natural que pase con ese tipo de situaciones, más bien esas situaciones de caos, de que nadie sabe qué está pasando y todo el mundo reaccionando y actuando de diferentes formas, es justo lo que les da como las herramientas para poder seguir haciéndolo, ¿verdad? Porque en el caos, en la locura, es donde se pueden seguir haciendo cosas en secreto sin que las personas se den cuenta. Nosotros hablamos mucho en la fundación de la mano segura, que es una herramienta, ¿verdad?, que se le enseña a los chicos y es literalmente una mano, ¿verdad? Y cómo poner un adulto seguro, hablamos obviamente de qué son adultos seguros y cómo tener 5 personas de contacto que los chicos puedan contactar en situaciones en que se sientan incómodos, ¿verdad? Y normalmente se recomienda que contacten por lo menos a 3, ¿verdad? Porque entre más sepan, mejor y se evita eso que haya también de nuevo un secreto entre 2 personas. Obviamente siempre ojalá que estén, ¿verdad?, los adultos cercanos a ellos ahí. Pero me pregunto si nosotros como adultos podemos hacer algo así, porque cuando pasa una situación de emergencia, cuando ya nos damos cuenta que estamos en una situación difícil, realmente en ese momento empezar a pensar es muy difícil. ¿A quién contacto? ¿Qué hago? Uno está también manejando su propio proceso, sus propias emociones, su propio shock. Entonces, ¿cómo podemos como prepararnos nosotros como adultos para tal vez tener una red, nuestra propia mano segura, mano de contacto, su red de apoyo, como para uno tener eso listo, si en cualquier momento uno lo necesita, no tener que en el momento más vulnerable empezar a buscar soluciones? Es importante, como ir generando nuestra red de apoyo con personas que nos hagan sentir cómodos, escuchados, que no nos juzguen, ¿verdad? Que yo creo que son elementos
prioritarios. Yo siento también que ahora los medios de comunicación y los centros educativos también informan constantemente sobre organizaciones y personas que pueden acompañar, porque cuando estamos ante situaciones de abuso o ante situaciones de grooming, estamos frente a fenómenos que requieren una comprensión importante de lo que hay, de lo que sucede, de los pasos y las acciones. Entonces, yo pensaría que en muchas ocasiones los recursos de la comunidad son muy relevantes y los familiares ni qué decir, pero ante situaciones tan específicas como el abuso y el grooming, yo creo que el acompañamiento profesional es demasiado importante. ¿Por qué? Porque incluso hay personas profesionales entrenadas en este tema y otras que no. ¿Verdad? Y eso es válido. Entonces, buscar redes de profesionales que sí tengan este conocimiento, este abordaje y sepan, digamos, las organizaciones, instituciones o hasta la fiscalía a la que se puede ir, realmente es muy relevante. Entonces, este sí es de las situaciones en las que uno dice que es muy importante, digamos, como el apoyo profesional y de personas, digamos, que hayan trabajado el tema. Exacto, como que en esa red de apoyo, ¿verdad? Bien recibido siempre el cariño de mi amiga, mi vecino, mi familiar, ¿verdad? En el sentido de que me puede ayudar a contenerme y acompañarme, pero al fin y al cabo, en términos de qué hacer y cómo actuar, ya en términos de pasos precisos, sí es mucho mejor contar con asesoría profesional, porque pues una persona que no tiene conocimiento sobre ese tema puede decir, no, usted llame a ese profesor y le dice no sé qué, ¿verdad? Cuando realmente tal vez es más bien totalmente lo opuesto de lo que hay que hacer. Entonces sí, el apoyo profesional en un caso así complejo es importante. Por lo menos en Costa Rica, si una persona tiene una emergencia con situaciones de abuso, puede llamar al 911. Ujú. Y el 911 tiene plataformas que dan soporte especializado para esto. Me imagino que en otros países va a ser parecido, ¿verdad? Pero a veces en medio del caos, de lo abrumado que uno se pueda sentir, del dolor y la sorpresa de, ¿verdad? De darse cuenta de lo que está sucediendo, pues ese contacto es un contacto, ¿verdad? Que se nos puede venir de una manera como más clarita, porque es sencillo, todo lo tenemos incorporado y de ahí a uno lo remiten. Desde la zona, el tipo de fiscalía, etcétera, a la que se puede asistir o el tipo de apoyo. Digamos, entonces también esa, por lo menos en Costa Rica, es una posibilidad importante con la plataforma que ofrece el 911. Y pensando en que nuestros cuerpos muchas veces están como entrenados a, digamos, a decir que sí, ¿verdad? Es tan difícil a veces uno como decir que no. Quería como para concluir preguntarles, ¿qué podemos empezar nosotros a hacer como adultos en el día a día? Porque a nosotros nos pasa, a veces el grooming pasa no necesariamente solo para llegarle a un niño, ¿verdad? A veces el grooming es para robarle la información de la tarjeta de crédito, para que uno diga algo que sea en el trabajo, o sea, puedes empezar desde cosas pequeñas hasta que ya cosas mucho más grandes. ¿Cómo podemos empezar como a desarrollar ese músculo? Porque yo sí creo que es como un músculo, ¿verdad? Ese músculo a empezar a de una forma tranquila y asertiva, pero como entrenarnos a nosotros a empezar a decir, ok, está bien decir no cuando me siento incómodo, está ok pedir ayuda, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a practicar para que se vuelva algo más del día a día y no algo que tal vez solo lo usamos cuando es una situación ya extrema? Yo creo que validar eh, nuestras sensaciones realmente es muy importante. Creo que nuestras crianzas no han estado tan diseñadas para eso hasta ahorita, ¿verdad? Que estamos como hablando sobre eso. Pero en serio, si usted siente una incomodidad, si usted siente una distancia, si usted siente que su cuerpo se aleja, que su cuerpo se tensa, que algo no le está resonando, ¿verdad? Puede hacer una pausa. No a todo hay que contestar de manera inmediata. A veces uno puede hacer pausas, es decir, creo incluso que la mayoría del tiempo no puede hacer pausas, pero empecemos por algunas. Haga una pausa, detecte qué es lo que está sintiendo, crea en eso que está sintiendo. Eso que está sintiendo no es un invento, no es un capricho,
no es cosas de uno, ¿verdad? Como lo han invalidado, por ejemplo, igual si son cosas de uno son muy importantes, ¿verdad? Entonces, validemos esa detección inmediata que nuestro cuerpo hace de cosas muchas veces que para nosotros son invisibles, pero para nuestro sistema de seguridad no lo son. Entonces, hagamos pausas ante eso y empecemos a observar qué es lo que nos está diciendo el cuerpo. Decir que no, no es una falta de educación. Decir que no, no es una muestra de egoísmo. Decir que no, no es una ingratitud. No es una falta de una habilidad social. Nos han enseñado que decir que sí nos hace amables, nos hace simpáticos, etcétera. El decir que no forma parte de un límite personal ante algo que no se siente bien, cómodo, no estamos listos. Cualquier variable de esas y más, y es una información válida que necesitamos ir poco a poco ensayando. Las personas cuando lo van ensayando en cosas más pequeñitas van ganando como un empoderamiento y luego lo van haciendo en otros aspectos como más amplios. Los límites a nosotros nos mantienen seguros. Los límites no son tampoco actos de egoísmo, son actos de protección. Si nosotros entonces creo que empezamos como a cambiarle mucho como la forma en que vemos el no y los límites, me parece que podríamos, ¿verdad?, crecer mucho en esto, ¿verdad? De atender esas necesidades que nos está manifestando nuestro cuerpo o lo que estamos detectando de nuestro entorno. Sí, yo creo que hay que ponerle mucha atención como a las prácticas culturales que a veces, ¿verdad? Existen en países especialmente como latinoamericanos, ¿verdad? Donde existe como la expectativa de complacer, de ser súper, de decir que sí a todo, de tener, por ejemplo, que saludar a todo el mundo de manera física, afectuosa, ¿verdad? Son prácticas culturales que se han ido dando poco a poco y que tenemos que cuestionar a veces un poquito si tenemos que forzar a nuestros hijos a caer en esos patrones, a nuestros niños, ¿verdad? O adolescentes, ¿verdad? Como saluda de beso, no tiene que ir y darle un beso, ¿verdad? Y tal vez los niños no quieren porque es esta persona que yo no conozco y me agarra y me tripa mucho, ¿verdad? A veces como que podemos pensar que saludar de otra manera es maleducado, cuando en realidad estamos promoviendo que el niño, ¿verdad?, haga algo que se siente seguro versus algo que se siente inseguro. Entonces, creo que también hay que poner como en duda a veces algunas de estas prácticas culturales y qué tanto insistir en que las hagan y buscar alternativas educadas, porque tampoco se trata de permitir que nuestros hijos sean maleducados y no cumplan con ¿verdad?, con un mínimo de cortesía en ciertas situaciones, de poder decir que no, de poder buscar una alternativa, de poder ser asertivo, ¿verdad? Y no malcriado, etcétera. Entonces, creo que sí, que pensar en nuevas alternativas para poder ser una persona educada, cordial, cortés, ¿verdad? Sin tampoco tener que hacer cosas con las que me siento incómodo, ¿verdad? Y eso es una... Todos nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Este, cuando nuestras necesidades no fueron vistas, siendo nosotros niños. Hay un modelaje, un modelo, un patrón, una forma de que nosotros nos vemos a nosotros, vemos el mundo, vemos las relaciones interpersonales. No soy importante, lo que yo siento no es válido, yo no tengo un lugar importante tampoco, este, mis necesidades, ¿verdad? No son vistas. Si nosotros logramos identificar que por los mismos patrones de nuestras familias, de la forma en que fueron, ¿verdad?, acompañados y criados. Nosotros también tenemos formas de observar las relaciones del mundo y a nosotros, donde creemos y sentimos y vivimos que esas necesidades no tienen un lugar. Necesitamos procesos de empezar nosotros a visibilizarlas. Y si eso realmente se nos torna muy difícil, posiblemente vamos a requerir un poquitito más de formación o acompañamiento, que se puede hacer desde lecturas, se puede hacer desde escuchar, ¿verdad? Diferentes formatos ahora, ¿verdad? Para uno crecer, tener crecimiento personal, hasta asistir a un proceso. O sea, hay cualquier cantidad de formas en que eso se puede realizar, pero sí es importante que revisemos cómo fueron vistas y atendidas nuestras necesidades cuando nosotros éramos niños, porque muchas veces ya como adultos lo que traemos es precisamente, ¿verdad? Como algo internalizado, como algo que ya se organizó nosotros siendo niños y ahora, ¿verdad? Lo vivimos en nuestra vida y muchas veces lo podemos incluso ejercer en nuestra paternidad o nuestra maternidad. Entonces ese es un proceso, digamos, donde nosotros podemos cambiar lo que nosotros vivimos y no incluso hacer cambios hacia otras generaciones y eso es muy relevante.
Y lo que me encanta es que creo que podemos empezar, como dicen ustedes, desde pasos pequeños hasta pasos más grandes. Y eso nos empodera mucho a todos, ¿verdad? El valor de cada persona es tan valiosa y tan importante. Y creo que a veces se nos puede olvidar ese valor, ¿verdad? Que tenemos y que cuidarnos a nosotros mismos y tomar las medidas para estar empoderados, para sanar lo que hay que sanar, para aprender lo que hay que aprender, no solo nos beneficia a nosotros, sino que es algo que al final ayuda a todas las personas a nuestro alrededor también. Entonces, realmente como que estas herramientas creo que nos dan mucha esperanza de que todos esos pequeños cambios que hacemos entre nosotros podemos después ayudar a que haya un cambio en nuestra familia, en nuestras comunidades también. Entonces, realmente, Diana y Mónica, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos y realmente los invitamos, ¿verdad?, a tomarse ese espacio, como a escucharse, a ver qué cosas son importantes para ustedes, qué pequeños pasos podemos empezar a tomar todos para estar cada vez más seguros, más felices, tanto como individuos y como comunidad también. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio.